Bienvenidas y bienvenidos al curso de Gestión Cooperativa Elemental. Hoy comenzamos con el módulo número 2, principales organismos con los que debe articular una cooperativa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo por YouTube y Facebook también, y que si tienen alguna duda o consulta de los temas que van surgiendo durante las clases, las pueden hacer a través de los chats de las 3 plataformas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por la participación y les cedo la palabra a la docente. Gracias. Hola, muchas gracias, Yami, muy feliz cumple. Acá hicimos un Zoom de mucha gente para saludarte. Espero que tengas un hermoso día, Yami. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en este cuarto encuentro. Como contaba Yami, es la primer clase del módulo 2, donde vamos a trabajar principalmente todos los temas relacionados con los organismos con los del Estado con los cuales debemos articular, y la propuesta es un poco pensar antes de o incorporar cuando nosotros proyectamos nuevas actividades a nuestra organización, todos los aspectos administrativos de gestión y principalmente aquellas obligaciones que debemos cumplir con los diferentes organismos. Pero como ya es habitual, antes de ir de lleno a la clase, quería ver algunas de las preguntas que fuimos recibiendo estos días. Voy a compartir la presentación de hoy. Bueno. Una de las preguntas que nos hicieron es acerca de la obligatoriedad del balance social. El balance social en la Argentina no es obligatorio. Existen, creo que les había comentado el encuentro pasado, alguna cierta obligatoriedad respecto de la Ley Nacional de Empleo, que incluye la obligación de reportar para las empresas que tienen más de 500 trabajadores en relación de dependencia, una especie de reporte que lo llaman balance social, pero en realidad está centrado a las relaciones laborales. Pero en términos generales no es obligatorio, además esta ley respecto a este punto no ha sido reglamentada, no hay sanciones, con lo cual es muy baja la cantidad de empresas que han cumplido con este requerimiento. Sí es optativo y todas aquellas cooperativas que deseen enriquecer la información de su gestión mostrando otros aspectos, pueden hacerlo. Y en caso que decidan hacerlo en el marco de la resolución técnica 36, porque consideran que puede estar auditado por un profesional de ciencias económicas que esté matriculado en el consejo profesional de cada una de las jurisdicciones, debe cumplir con lo exigido por la resolución técnica número 6. Y en ese sentido, una de las obligaciones es que el balance social esté elaborado por el mismo periodo de los estados contables y en la información que se muestra se haga referencia a los mismos para que uno pueda corroborar la información de gestión que no está en los estados contables, sí sea coherente con la reflejada en los propios estados contables. También alguien hacía referencia que tiene algún vínculo con las empresas BESI, digamos, la idea de estos tipos de reportes es mostrar una gestión que incluye los aspectos sociales, ambientales y económicos, y también específicamente lo que tienen que ver con los balances sociales cooperativos que pueden estar referidos a los principios del cooperativismo. Después hacían una consulta específica sobre una cooperativa de trabajo cuya actividad es de construcción, cómo registrar las herramientas de trabajo porque en general duran menos de un año. Bueno, tal como decían, al durar menos de un año,
se incluyen dentro del mismo ejercicio económico, con lo cual la sugerencia es registrarla como gasto. Seguramente va a ir dentro del rubro de costos de servicios prestados, porque es un gasto inherente a la actividad y a los ingresos que genera esa actividad. Y después, la cantidad de cuentas contables que ustedes usen, pueden usar una que se llama herramientas de trabajo, según la significación que tenga para la cooperativa, el volumen de herramientas y la necesidad de tener diferenciado cuánto se gasta en una respecto de otras, se pueden abrir más cuentas contables. Ahí la decisión tiene que ver con el uso de la información que hagan los miembros de la cooperativa. No hay una obligación estricta en tenerlo todo en una cuenta o en varias cuentas. Va a depender también de la significación y de la importancia que tenga esa información para la cooperativa. Después también teníamos una pregunta específica sobre los ingresos de una cooperativa, cómo registrarlos en caso de que no emitan factura o ticket. Bueno, acá la idea es que puedan llevar un registro de los viajes y cobros diarios, ¿no? Y una de las maneras que, si bien es antigua, pero no por eso menos eficaz, es llevar el típico libreta o cuadernito donde el chofer puede ir anotando cada uno de los pasajes, de los viajes que va haciendo, el ingreso que tiene, y al final del día, obviamente, la suma de todos esos ingresos debería coincidir con el efectivo que tiene. También existen otras herramientas como las tiqueteras que pueden emitir un ticket y va dejando un registro de todos los viajes que se lleva. Yo entiendo que a lo que apunta esta pregunta es precisamente cómo ir registrando cada una de las actividades. Y ahí cada organización irá viendo la mejor manera de ir llevándolo a este registro, pero sí, sin ninguna duda, es importante llevarlo, porque si no es muy difícil después ir teniendo un control de los viajes y los ingresos que se fueron haciendo. Pero además esta pregunta me llevó a otra reflexión que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con la facturación, ¿no? Y me parece que es importante que tengamos en cuenta que el sistema de facturación y registración que nos propone la FIP y que está normado en diferentes resoluciones, una de ellas es la Resolución General 1415, establece todas las pautas que debemos cumplir para las diferentes actividades y también establece algunas excepciones o situaciones en las cuales podemos no cumplir necesariamente con estas pautas, que son muy específicas y que yo les sugiero revisar la norma en función de cada actividad y analizar si corresponde o no facturar, y en todo caso, cuáles pueden ser las excepciones y qué requisitos yo tengo que cumplir para esas excepciones. Por eso acá yo les comparto un link que es del sitio de la FIP sobre facturación, donde nos permite interiorizarnos un poco más acerca del régimen, cuáles son los comprobantes y las modalidades que yo tengo para emitir los comprobantes, cuáles son los requisitos. Estos son, como vemos acá, los comprobantes que estipula la FIP deben ser emitidos. Cuáles son los diferentes puntos de venta según cómo se emite el comprobante, si por factura electrónica, si a través de un software que está linkeado con la página de la FIP. Entender cuándo debo emitir factura electrónica y cuándo debo emitir controlador fiscal, ¿sí? Y algunas situaciones especiales. Digo, todo esto está explicado en este sitio y, como les comentaba, en la resolución 1415 también detalla toda esta información, y en un anexo, que en el anexo 1
dice específicamente cuáles son las excepciones, y en el anexo 1, apartado B, en las situaciones en las que los comprobantes a emitir tienen que reunir todos los requisitos exigidos por la FIP. Yo sé que a veces puede ser un poco engorroso y tedioso, pero mi sugerencia, y es lo que vamos a ir viendo durante todo el día de hoy, es empezar a amigarnos un poco más, tanto con los sitios como con los organismos del Estado, como con las resoluciones. Porque es la manera que nosotros vamos a tener de conocer a fondo cuáles son todos los trámites que tenemos que hacer, cuáles son los desafíos también. Digo, una de las propuestas que yo les quiero hacer hoy es, vamos viendo, y hemos estado viendo ya en los otros encuentros, y seguramente en los próximos esto va a seguir sucediendo, que hay una falta de armonización respecto de las normas, o los requerimientos, o los trámites que nos piden las organizaciones de la economía social. Y esto es cierto. Por eso me parece que todas las acciones que podamos hacer para ir mejorando esta relación normativa con la realidad de las organizaciones son válidas y son bienvenidas. Y una de ellas es acercarnos más a los organismos del Estado y poder contarles también cuál es nuestra realidad desde la economía social y por qué muchas de las cosas que a veces nos piden no se pueden cumplir, y no es porque no se quieren cumplir, sino porque realmente hay un distanciamiento que impide que las organizaciones desde su propia realidad puedan llevar a cabo esto que nos están exigiendo. Y me parece que es un ejercicio que nos puede enriquecer a todos, y mi expectativa es que realmente mejore la relación con estos organismos. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es el encuentro de hoy, y vamos a incorporar una nueva sección, que son las novedades que puedan ir ocurriendo y que nos parece que puede ser valiosas para ustedes. En este caso, les quería compartir una resolución general de la FIP que salió publicada el día de ayer, respecto de beneficios para contribuyentes cumplidores. Quizás algunos están al tanto que existe una moratoria que vence el 30 de noviembre, y en el marco de esa moratoria, tendiente a regularizar deudas de todos los impuestos, y que es amplia, alcanza la mayoría de los contribuyentes, tanto personas humanas como personas jurídicas, incluye algo que no es habitual, que es un apartado para aquellos contribuyentes que no tienen deuda y que han cumplido con sus obligaciones fiscales. Si bien los beneficios quizás pueden saber un poco a poco, no deja de ser una buena noticia para los contribuyentes cumplidores. Y el día de ayer se reglamentó cómo acceder a este beneficio. Yo creo que hay muchos presentes que son monotributistas, porque esto alcanza tanto a monotributistas como a responsables inscritos en el impuesto a las ganancias. Y específicamente lo que establece la ley es que desde hoy hasta el 30 de noviembre pueden pedir mediante ingresando al sitio de la FIP en un servicio que se llama Beneficio a Cumplidores, la adhesión a este beneficio. Está todo regulado en la Resolución General 4855, pero me parece importante que sepamos que no alcanza con haber sido cumplidores, sino que además tenemos que pedirle a la FIP que nos dé este beneficio. Y, por ejemplo, en el caso de monotributistas, el beneficio consiste en la exención del pago del impuesto integrado del monotributo de 6 a 2 meses, según la categoría en la cual estemos inscritos. De las categorías más bajas son 6 meses, a las más altas que alcanzan a 2 meses. Por eso queríamos compartir con ustedes esta noticia, porque me parece que es relevante, y tenemos pocos días hasta el 30 de noviembre para acceder a este beneficio. Para más detalles lo pueden encontrar en la misma resolución de la FIP,
o a partir del viernes en nuestra página ceso.com.ar, que hay una sección de CESO en Cuba con nuestros informes, y ahí van a tener también detalle de cómo funciona este beneficio y cómo acceder. Bueno, vamos a ir entonces de lleno al material que nos convoca hoy, que tiene que ver con los principales organismos con los que articula una cooperativa. Y la propuesta de trabajar hoy es, a partir de determinadas actividades que suelen ser habituales en las organizaciones, pensar juntos cuáles son los derechos y obligaciones que significan estas actividades en términos administrativos, de gestión, legales. Por eso también los quiero invitar, una vez que terminemos con la exposición de hoy, si quedaron actividades a las cuales a ustedes les interesa saber un poco más acerca de cómo ir articulando y cuáles pueden ser las obligaciones derivadas de las mismas, y que hoy no las hayamos nombrado, nos escriban o por el chat o por el mail, y nos cuenten cuáles son las inquietudes, y el próximo encuentro trataremos de contestar algunas de esas inquietudes. Muy bien. Antes de ir de lleno a las actividades y a la articulación, me parecía importante poner el foco en cómo nosotros buscamos la información. ¿Por qué les digo esto? Hoy vamos a articular mucho con las páginas de los diferentes organismos, porque me parece importante, como les contaba antes, que cada uno de ustedes empiece a familiarizarse mucho más con cada una de las páginas, cuál es la información que muestra la página. ¿Por qué digo esto? Porque si bien muchas veces nos vamos a asesorar con algún profesional, porque la verdad es que también la diversidad de normativa es mucha, y a veces es difícil abarcar y entender todo, muchas de las cosas también están explicadas, y la verdad es que cada vez, año tras año, vamos viendo diferentes esfuerzos por los organismos para que esta información sea más clara y accesible a todos. Por eso también me parece importante que vayamos a la fuente de la información, que son las propias normas y los mismos organismos que nos cuentan cómo llevar adelante determinados trámites y cuáles son las obligaciones que debemos cumplir para realizar determinadas actividades. Y acá yo les quería mostrar un ejemplo. Esto es una nota periodística que sale en un portal de información en general de temas legales, económicos, impositivos, del 20 de agosto. Y acá en esta nota nos cuenta acerca de un nuevo mecanismo para chequear nuestros aportes del monotributo social en el Ministerio de Desarrollo Social. La verdad es que tiene algunas cuantas cuestiones que no son tan certeras, pero cuando yo veía la nota, que como les contaba es del 20 de agosto y nos cuenta acerca de cómo es el régimen del monotributo social en el 2020, observo, acá como pueden ver, los montos máximos de facturación del monotributo social. Y nos dice que son 72.000 pesos. Realmente a mí me sorprende y me llama la atención, digo, claramente acá tenemos una diferencia en los montos. Y me pregunté de dónde sacaron esta información. Y una deducción que hice fue que simplemente la persona que hizo la nota googleó monotributo social, salen diferentes opciones, y acá vemos que la cuarta opción es monotributo social, ¿qué tenés que saber? Entro aquí, y acá vemos un portal de la página de la AFIP donde hace referencia exactamente al mismo cuadro que acabamos de ver en la nota periodística. Ahora, lo cierto es que esto ya no figura en la página de la AFIP, y esta información es del 2016. No es información del 2020.
que por alguna razón, que yo ya desconozco, queda linkeada a la página y se puede ver, pero si uno va directamente y entra a la página de la AFIP, vamos a ver que esa información no está. Podemos entrar al portal de Monotributo, donde nos muestra las categorías, y la categoría que corresponde al monotributo social es equivalente a la categoría A, que es de 208.000, que dista significativamente de estos 72.000 pesos que nos estaba mostrando esta nota periodística solo hace 2 meses atrás. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Es, tengamos mucho cuidado de cómo buscamos la información, porque no siempre cuando uno googlea puede acceder a la información correcta. Hay mucha información, a veces es difícil de distinguir, inclusive si están hablando de normativa argentina o de otro país. Con lo cual, mi propuesta es que tengamos, primero, vayamos directamente a las páginas oficiales de los organismos, pero entremos directamente poniendo el nombre de la página. De hecho, ustedes habrán escuchado más de una vez que durante este periodo de cuarentena, que todos usamos más la virtualidad, ha habido, por ejemplo, muchas estafas con los bancos, donde uno googleaba y ponía, no sé, Banco Ciudad, y de repente lo llevaba a una página que uno lo veía, era casi igual, pero estaba diseñada para el fraude. Entonces decían, escribir www.bancociudad.gov.ar o como fuera la página. Esto es fundamental, ¿sí? Porque es importante que sepamos que estamos accediendo a la información certera de lo que nosotros queremos hacer. Verificar la fuente y la fecha de emisión, ¿sí? También verificar que esa información sea información nueva. A veces mucha información se empieza a divulgar en los portales de noticias, en los diarios y demás, y como vemos, a veces tampoco en los mismos portales chequean o tienen personas especializadas como para verificar que la información que están publicando es correcta o no. Por eso les traía esta nota periodística, porque me sorprendió, y uno necesariamente necesita rechequear para no caer en cuestiones que no son así. Y a veces también quedan en las páginas información que es vieja, entonces uno lo empieza a leer y cuando llega al final se da cuenta que es del 2015. Bueno, nada, ya hay que descartarlo, porque además todo lo que tiene que ver con normativa legal, sobre todo impositiva, la verdad es que el cambio de normativa es mucha, y siempre tenemos que asegurarnos de que esa norma que esté vigente y que sea la última norma. Por eso, otro de los puntos que yo les sugiero es chequear la vigencia de la norma. Y si tienen alguna duda, yo acá los invito a ver, me esperan un segundito, acá. Los invito a entrar a la biblioteca por ejemplo, uno de los sitios puede ser la biblioteca de la AFIP, otro sitio puede ser ¿cómo es que se llama? Infolec, que es otra página. Supongamos que yo quiero buscar esta resolución que les comenté, la resolución 1415, acá dice bibliotecafip.gov.ar, entro, también puedo entrar directamente al sitio, y lo primero que me dice es si la norma está vigente o no. Esto es fundamental, porque a veces también nos pasa
que inclusive en los mismos formularios de organismos, quizás a alguno le ha pasado, que hacen referencia a normas que ya no están vigentes y quedaron sin cambiar o el formulario o la información que nosotros recibimos. Si bien entiendo que a veces puede ser un poco tedioso, yo les sugiero intentar hacer este esfuerzo porque les va a ahorrar mucho trabajo después. Esa es la realidad. Porque hacer un trámite o pensar toda una actividad en función de una normativa que no es correcta, va a traer mucho más esfuerzo en vano que invertir en entender si realmente la información que estamos viendo corresponde o no. Más allá de que podamos pedir asesoramiento, también es importante que dentro de las organizaciones empecemos a amigarnos y conocer un poco más cómo van funcionando los diferentes organismos. Bueno, vamos entonces a una de las primeras actividades que tenemos como cooperativa o como nuestras organizaciones, que es conformarnos, asociarnos. Entonces, entre un grupo de personas decidimos asociarnos, conformar nuestra cooperativa, nos ponemos de acuerdo, pensamos qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y decidimos darle un marco jurídico. Y este marco jurídico va a ser, por ejemplo, el de una cooperativa de trabajo. El primer organismo con el cual yo voy a tener que articular es con el INAES. Entonces, mi sugerencia es, vayamos al INAES y consultemos qué es lo que nos pide el INAES para constituir una cooperativa. Algo que me parece importante remarcar, que ya se los comenté, pero lo quiero volver a remarcar, porque a veces nos sucede que pensamos en desarrollar diferentes actividades, hacemos todo, y al momento de poder ejecutarla, entendemos que tenemos que hacer alguna inscripción en la AFIP, el INAES, la IGJ, cualquier rentas de cada una de nuestras provincias, y por alguna razón, o se nos puede demorar ese trámite porque no estaba previsto, y entonces puede ser que caiga la actividad que nosotros queríamos hacer, o simplemente nosotros pensábamos que teníamos una condición que habilitaba llevar adelante esta actividad y no la tenemos. Por ejemplo, supongamos que queremos constituir una cooperativa, pero somos 4 personas. Hacemos todo, escribimos el estatuto, presentamos todo y nos enteramos ahí que el mínimo para cooperativas de trabajo es 6. O sea, las cooperativas se conforman a partir de 10 personas y hay una excepción para las cooperativas de trabajo que pueden ser 6 personas. Con lo cual, el no haber empezado a interiorizarnos, bueno, si yo quiero ser una cooperativa, ¿cuáles son los requisitos? Haber hecho todo y enterarme al momento en que lo presento en el INAES, realmente significa un esfuerzo enorme en vano, porque voy a tener que volver, si quiero ser una cooperativa, voy a tener que volver a buscar más asociados, o voy a tener que buscar otras formas jurídicas, con lo cual todo lo hecho ya no es útil. Por eso, insisto mucho siempre en las organizaciones de cualquier proyecto nuevo, cualquier actividad que ustedes quieran hacer, pidan también el asesoramiento o la pata administrativa legal, porque muchas veces hay proyectos fantásticos que o no se pueden poner en práctica tan fácilmente, o pueden poner en riesgo la exención impositiva, o tienen un costo legal administrativo que es muy alto, o se puede hacer perfecto y es fantástico y se acompaña desde la gestión con los tiempos que también se requieren para llevar adelante este proyecto. Bien, entonces entrando en la página del INAES, vamos a tener un sitio donde nos cuentan cómo hacer una cooperativa, y acá también para que ustedes vean, y esto que yo les comentaba, de cómo cada organismo va buscando agilizar y facilitar la vida
de las diferentes organizaciones y personas que necesitan articular, van generando información que nos ayuda. En este caso, el INAES tiene previsto modelos para los diferentes tipos cooperativos. Entonces, supongamos que yo quiero hacer, como les decía, una cooperativa de trabajo, elijo el tipo cooperativo, y acá me va a dar modelos de la información que yo tengo que presentar. Lo primero que yo voy a hacer es el estatuto. Y acá abrimos, además lo da en un formato Word que me permite a mí bajarlo en mi computadora y trabajarlo y completarlo sin necesidad de tipear todo de nuevo, que esto también agiliza muchísimo nuestro trabajo. El estatuto es el acta constitutiva, que es lo que le da vida a nuestro acuerdo social y lo plasma en un documento. ¿Qué es lo que nos va a decir el estatuto? Nos va a decir todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra organización y que va a regir toda la vida de la organización. Lo primero que vamos a tener es el momento en que nos reunimos y decidimos formalmente llevar adelante la cooperativa. Una vez que decidimos eso, vamos a empezar a redactar el estatuto definitivo, que va a ser la norma que nos va a regir internamente. Y esta norma no es más que un acuerdo de todos los asociados, que tienen que cumplir algunas cuestiones legales que están previstas en la ley. Por eso el INAES nos da un estatuto modelo. Lo primero que yo les quiero decir es, esto es un estatuto modelo, léanlo, porque no, digamos, necesariamente puedan estar de acuerdo absolutamente en todo lo que dice el estatuto. Y nosotros podemos modificar y agregar todo lo que entendamos que es necesario para nuestra organización, siempre y cuando no vaya en contra de la ley. Lo que es interesante de la propuesta del modelo del INAES es que nos allana el camino en todas aquellas cuestiones mínimas legales que sí debe contener. Y por supuesto, va a estar en blanco aquellas cosas que son propias de la organización, como por ejemplo la denominación, el nombre. Lo primero que yo voy a poner en mi estatuto es cómo me voy a llamar. En este caso va a ser una cooperativa de trabajo. Fíjense que dice cooperativa de trabajo ilimitada. ¿Por qué? Porque la ley nos pide que el nombre diga cuál es el tipo cooperativo y la responsabilidad limitada de la cooperativa. Esto quiere decir que los asociados son responsables solo por el capital aportado en la cooperativa, no con patrimonio personal. Esto es lo que significa la palabra limitada. Entonces yo acá voy a poner el nombre de mi cooperativa, ¿sí? Que inclusive, como yo les decía, puedo completar directamente en este mismo archivo. Entonces, supongamos que lo voy a llamar Lugna, ¿no? Una cuestión referente a esto es, no hace falta dejar lugares en blanco, o sea, no hay que respetar estrictamente el formato como viene. Al contrario, digo, tratemos de no dejar lugares en blanco. Yo he visto algunos estatutos que, como vienen desde este formato, quizás queda así. Yo acá simplemente puedo borrar todo lo que no use, por ejemplo, para que no queden lugares en blanco. ¿Por qué es importante que no queden lugares en blanco? Bueno, acá estoy haciendo un desastre. Porque alguien podría completar esos lugares en blanco. Entonces, como yo les comentaba el otro día respecto de los libros rubricados, en toda la documentación siempre es importante completar todos los espacios. Otro artículo importante es la jurisdicción, en cuál va a ser el domicilio, que acá en general ponemos en qué jurisdicción va a estar, en qué provincia va a estar. Y este es el artículo casi más importante, que es el objeto social. Es decir, ¿cuál va a ser nuestra actividad como cooperativa?
y es lo que va a definir el objeto social, digamos, muchas de las cuestiones que después tienen que ver con aspectos impositivos, legales y demás, que es la actividad principal, y es lo que también acota la responsabilidad de los miembros del Consejo de Dirección respecto de qué cosas se pueden hacer y qué no. Acá también hay una fórmula que es igual en casi todas las cooperativas de trabajo, pero como vemos tenemos un extenso espacio en blanco para completar todas aquellas actividades que nosotros entendemos que vamos a realizar con la cooperativa. Y tenemos al final, algo que también nos pide el INAES, es que claramente expresemos que la manera en que vamos a llevar adelante esta cooperativa de trabajo es de manera autogestionada, con recursos propios, sin subordinación técnica o jurídica de cualquier otra empresa, fomentando el espíritu de solidaridad y ayuda mutua, ¿sí? Que esto tiene que ver con los principios del cooperativismo y lo que también se expresa en la normativa. Bien, este es uno de los documentos que es el documento principal. Hacemos un repaso rápido, pero acá yo también voy a decir cuáles van a ser las obligaciones y derechos de los asociados, cómo me voy a organizar administrativamente en términos de el capital social, cómo se va a fijar, cómo se va a llevar la contabilidad y cuál es la fecha de cierre de ejercicio, que acá yo puedo elegir la fecha de cierre que considere más apropiada según mi actividad, y esto es importante tener en cuenta sobre todo las organizaciones que tienen actividades estacionales, que a veces quedan los cierres, lo habitual es poner el 31 de diciembre, no es obligatorio poner el 31 de diciembre, lo ideal es poner un mes de cierre donde dentro de todo el ejercicio quede con toda la actividad claramente expuesta en el ejercicio. Muchas veces pasa que algunos cierres cortan la actividad, y sobre todo si yo supongamos que somos una empresa de turismo y tenemos los picos de trabajo en las temporadas altas, que caiga un cierre de ejercicio en mitad de temporada va a desvirtuar mucho la información que yo refleje en ese balance. Entonces ahí lo ideal es mostrar cierres de ejercicio que me incluyan toda una temporada completa. Lo digo porque muchas veces uno está acostumbrado a ver y piensa que esa es parte de la normativa. De hecho, como vemos acá, el INAES lo pone como preestablecido, pero es solo a modo de ejemplo. Entendamos también que esto es un modelo, ¿sí? Y lo podemos adecuar a las necesidades de la organización. También me va a decir el estatuto cómo voy a llevar adelante las asambleas, cómo se convocan, en qué momento, quiénes las pueden convocar. Paso rápidamente para que veamos, también me va a hablar sobre quiénes son los que van a administrar, es decir, las responsabilidades del Consejo de Administración, que son el presidente como representante legal de la cooperativa. Más abajo va a hablar acerca de la sindicatura o fiscalización privada. Y por último, cuáles van a ser las condiciones para la disolución y liquidación. Como vemos, en el estatuto voy a tener absolutamente toda la vida organizacional. Entonces, lo primero que yo siempre les sugiero cada vez que tienen que reelegir autoridades, ver alguna cuestión de poderes, o si quieren hacer algún cambio de domicilio, o tienen dudas de cómo realizar una asamblea, el primer lugar donde yo tengo que ir es el estatuto y las leyes, ¿sí? Lo que no está escrito ahí, deberemos indagar si lo que queremos hacer es demasiado específico, pero en general está todo escrito y bastante claro sobre si hay vacancias, cómo suplirlas, en fin, todas las cuestiones que hacen a la vida organizacional en términos legales está expresado en nuestro propio estatuto. Entonces mi sugerencia es recurrir a esto que además es lo que nos rige a nosotros como organización.
Bien. Ahora les quiero compartir brevemente un video explicativo que está en la propia página del INAES, que es muy cortito, que nos explica cuáles son los derechos y obligaciones de un asociado a una cooperativa. Identidad cooperativa. Parte 3. ¿Quiénes pueden ser socios de una cooperativa? Pueden ser asociados las personas humanas mayores de 18 años, los menores de edad por medio de sus representantes legales y los demás sujetos de derecho, inclusive las sociedades por acciones, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. El ingreso es libre, pero puede estar condicionado por el objeto social de la cooperativa. Derechos y obligaciones. Los asociados tienen derecho a utilizar los servicios de la cooperativa, proponer iniciativas de interés social, convocar a asamblea extraordinaria con un mínimo del 10% de los asociados conforme al estatuto, participar con voz y voto de las asambleas, aspirar al desempeño de los cargos de administración y fiscalización. Pueden pedir copia del acta de la asamblea. Pueden solicitar al síndico información sobre los libros contables y sociales. Acceder libremente a las constancias del registro de asociados. Participar de los excedentes y decidir en asamblea su forma de distribución. Recuperar las cuotas sociales aportadas. Retirarse voluntariamente conforme al estatuto o finalizar el ejercicio social. Cuando ingresa un asociado podrá hacerlo integrando el valor de una cuota social. Apelar en caso de ser excluido de la cooperativa. Obligaciones. Cumplir con los compromisos contraídos con la cooperativa. No actuar en contra de los intereses de la cooperativa. Integrar las cuotas sociales. Mantener actualizados los datos correspondientes a su domicilio. Avisar con 30 días de anticipación en caso de renunciar a la cooperativa. Cumplir con las disposiciones del estatuto y reglamento interno de la cooperativa. Acatar las resoluciones de los órganos sociales. Derechos y obligaciones específicos de los asociados de las cooperativas de trabajo. Controlar que el Consejo de Administración realice la tributación correspondiente. Prestar su trabajo personal en la tarea o especialidad que se le asigne. Adoptar reglamentos al trabajo de mujeres que asegure la misma protección que la establecida para trabajadoras en relación de dependencia de la misma actividad. La cooperativa debe contratar un seguro apropiado para todos los trabajadores. Utilizar siempre y sin excepción los elementos de seguridad: guantes, casco, botas, arnés, protectores auditivos, etc. Bien. Bueno, la idea también es que podamos ver dentro del INAES toda la información que nos ayuda para entender si nosotros queremos conformar una cooperativa, cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Esperen que quiero volver un minuto a la página que les estaba mostrando de la constitución de una cooperativa, para terminar de ver juntos las diferentes información que nos piden. Entonces, una vez que nosotros estuvimos de acuerdo, conformamos nuestro estatuto, entendemos qué significa ser asociado a una cooperativa, cuáles son nuestros derechos y obligaciones, vamos a empezar a preparar todo el legajo de documentación que nos pide el INAES para su inscripción. Luego del estatuto nos va a pedir que conformemos el primer consejo de administración, que presentemos declaraciones juradas sobre nuestro compromiso para adherirnos a la cooperativa, que no existe parentesco entre el Consejo de Vigilancia y el Consejo de Administración, y esto está estipulado también en la Ley de Cooperativas. ¿Por qué? Porque es importante que haya una independencia, ya que el Consejo de Vigilancia o la sindicatura son los que controlan la gestión del Consejo de Administración. Entonces, se pide que no haya una relación familiar entre ambos. Otro informe que es importante es el informe de iniciadores.
Y acá ustedes van a encontrar un ejemplo, pero básicamente lo que nos va a pedir el INAES es que demostremos cómo vamos a llevar adelante la actividad, si contamos con recursos o no, si conocemos sobre la actividad, y en todo caso, cuál es nuestra proyección de obtención de esos recursos, tanto en términos económicos como en términos de saberes para desarrollar la actividad, para asegurarse que realmente vamos a poder llevar adelante la actividad que estamos proponiendo llevar adelante. Y vamos a tener las instrucciones para presentar toda la documentación. Una vez que presentamos toda la documentación, el INAES la analiza, puede ser que recibamos algunas vistas para mejorar o aclarar determinada información, y una vez que nos acepta la inscripción, vamos a recibir la matrícula, que vamos a tener una resolución del INAES, donde nos dice que está apta para funcionar, y nos da un número de matrícula. Este número, que en este caso es la matrícula 51.475, es como nuestro número de DNI. Es el número que nos identifica como persona jurídica. A partir de este momento ya somos un sujeto de derecho, no solo un sujeto de hecho, porque habíamos decidido asociarnos entre todos, sino que además ya jurídicamente somos reconocidos como cooperativa. Y esto es importante porque hasta el momento en que nosotros no tenemos la matrícula, la asociatividad entre nosotros es válida solo entre nosotros. Una vez que tenemos la matrícula y que el Estado nos admite como cooperativa, esto hace que podamos articular con terceros, tanto el Estado como privados, como personas jurídicas. Por eso es la importancia de la matrícula para cualquier organización. Es un similar al DNI de las personas humanas. Ahora bien, una vez que yo tengo la matrícula y estoy feliz porque ya somos personas jurídicas, lo siguiente que tengo que salir es a buscar el quit, ya que además ustedes saben que hoy el quit es fundamental para llevar adelante cualquier tipo de actividad, facturar, vender, firmar convenios, subsidios y demás. Y acá hay un sitio específico en la página de la FIP, que es para futuros contribuyentes, donde me va a contar y me va a explicar el mismo organismo cuáles son los trámites que yo tengo que hacer. Y lo primero que me dice, bueno, me quiero inscribir, ¿sos una persona humana o sos una persona jurídica? Si yo soy una cooperativa, voy a ir por persona jurídica, y me va a explicar todos los pasos para obtener el quit, ¿sí? Que, o mejor dicho, la quit, que es la clave única de identificación tributaria, que se inicia a través de un aplicativo, que esto se hace a través de un sistema que se llama SIAP, donde se completa unos datos que piden acerca de los asociados, se presenta a través de la página de la FIP como inicio del trámite, y ahí mismo, a través de lo que se llama la e-ventanilla o correo electrónico, la FIP me va a decir si está aceptado o no ese inicio de trámite y cuál es toda la documentación que yo tengo que presentar en la agencia. Y acá me va a decir básicamente cuál es la documentación habitual que se suele pedir, ¿sí? Como constatación de domicilio, que en este caso puede ser, si es propio, puede ser el título de propiedad, puede ser un contrato de alquiler, si tienen cuenta bancaria, habilitación municipal, etc. ¿Por qué es importante conocer esto antes de hacer la presentación? Porque una vez que yo inicio el trámite, en general el plazo para presentar todo son, como acá dice, 30 días desde la fecha de la aceptación. Ahora, si yo no tengo esta documentación lista, quizás me lleve más de este plazo tener toda la documentación en los términos que me lo pide la FIP, y pierdo este trámite y tengo que iniciar de nuevo.
Por eso, otra vez siempre yo les sugiero intentar informarse sobre cómo es todo el trámite. Siempre puede haber cuestiones que cuando uno llega al organismo, el funcionario de la AFIP nos pueda pedir otra cosa, pero si ya vamos sabiendo todo lo que nos va a pedir y lo tenemos listo, podemos iniciar el trámite y una vez que es aceptado, en los días subsiguientes podemos ir presentando y agilizar, ¿sí?, el trámite de obtención del quit. El quit es la identificación tributaria y es casi tan importante como la matrícula. Pero si yo no tengo matrícula, no voy a obtener el quit. Por eso el primer paso siempre es obtener la matrícula. Otra cosa interesante que tiene este portal es que me va contando otras de las obligaciones y cuáles serían los primeros pasos una vez que me constituyo. Porque con el quit no alcanza, el quit es el primer paso, pero después yo tengo que hacer varias otras cuestiones para poder empezar a operar. Una de ellas es darme de alta en los impuestos que corresponda, ¿sí? Si eventualmente la organización va a importar o exportar, también debo inscribirme como importador-exportador. Y acá me cuentan los primeros pasos. Una vez que tengo el quit, lo que voy a hacer es obtener la clave fiscal. Y este es otro punto importante. Cuando yo elijo el consejo de administración, tengo que tener claro que voy a necesitar una clave fiscal. Y la AFIP me pide que la clave fiscal esté relacionada con el representante legal de la organización, que en este caso es el presidente. Entonces, el presidente tiene que tener clave fiscal, si no yo no voy a poder relacionar su clave fiscal con la de la cooperativa y empezar a operar. Esto también a veces suele pasar, que la persona no tiene quit, no tiene clave fiscal y quedan retrasados estos trámites hasta tanto la persona pueda obtener su quit, su clave fiscal, y luego, sí, la cooperativa, relacionarla con la del presidente. Y acá también les quiero comentar otra cuestión. La clave fiscal en principio es, como dice acá, es única, intransferible, y esto significa que todo lo que yo hago en la página de la AFIP, entrando con la clave fiscal, es lo mismo que el presidente fuera firmando cada hoja de cada trámite que se hace, ¿no? Donde es responsable de cada acción que se hace dentro de la página. Y muchas de estas acciones tienen carácter de declaración jurada, con lo cual el presidente no puede desconocerse lo que se hizo o se dejó de hacer. Por eso, una sugerencia es, a veces por cuestiones prácticas en la administración, se necesita acceder a la página de la AFIP o para facturar o para presentar declaraciones juradas y demás. Ahí yo les sugiero delegar la clave fiscal, determinados servicios. Yo lo que puedo hacer es, como presidente, accedo a todos los servicios que me provee la AFIP a través de su portal, pero puedo delegar algunos servicios para que, por ejemplo, un asociado de la cooperativa facture. Entonces, simplemente hay una función dentro de los servicios que están con mi clave fiscal, que es delegación de servicios, y yo digo, bueno, el servicio de facturación, que es comprobantes en línea, se lo delego a XX, que también tiene que tener clave fiscal, y esa persona entra con su quit y su clave fiscal solo a ese servicio, ¿sí? Entonces yo ahí tengo acotado qué servicios hace cada persona y quién lo hizo. Esto me parece que es muy útil, porque además el presidente con su clave fiscal está disponible toda la información de la cooperativa y su información personal. Otra de las cuestiones que yo tengo que tener claro es el tema de facturación. Y para facturar, lo primero, si yo voy a ser inscripto en IVA, tengo que solicitar el permiso para emitir facturas A. A mí no me alcanza con obtener el quit y tener clave fiscal, sino que para realizar, emitir facturas tipo A, tengo que hacer un trámite de solicitud, que también se puede hacer en línea,
pero necesito cumplir algunos requisitos que me lo explica aquí en el portal y también en la normativa. Y también en este mismo portal me explica cuáles son los comprobantes no válidos y cuáles son las modalidades disponibles. Otra cosa que omité comentarles respecto del INAH es que otro trámite que yo tengo que hacer, que también es aconsejable hacerlo una vez que obtengo la matrícula, es la obtención de la rúbrica de los libros, ¿sí? Entonces, si nosotros entramos en... Bueno, me estoy perdiendo, hay una parte donde están acá, la guía de trámites, voy a poder entrar en cooperativas, me va a decir todos los trámites que yo puedo hacer, y uno es la rúbrica de libros. Entonces aquí también me va a decir cuáles son los libros exigidos y cuál es el trámite para rubricarlos. Una vez que yo obtengo mi quit, di de alta los datos básicos de la organización. Una de las cuestiones también requeridas, obligatorias, es constituir un domicilio electrónico, es decir, que me va a pedir que linkee el domicilio, un correo electrónico de la cooperativa y algún teléfono de la cooperativa. Habilita lo que se llama la e-ventanilla o el correo electrónico. ¿Por qué es importante esto? Porque la AFIP va a hacer todas sus notificaciones a través del correo electrónico, y estas notificaciones son válidas tal como eran antes cuando llegaban por correo postal, y yo firmaba que había recibido una notificación de la AFIP. Ahora se hace todo a través del correo electrónico y estas notificaciones son válidas. Por eso es importante poner un correo que nosotros revisemos habitualmente, que lo hagamos esto, y que esté siempre actualizado. Vamos a tener que dar de alta, como les decía, el código de actividad que vamos a desarrollar y el domicilio fiscal de la cooperativa. Y acá hay otro tema importante y que también es bastante novedoso y que se está poniendo en práctica de a poco, que la AFIP creó el registro único tributario. Porque ¿cuál es el siguiente paso una vez que nosotros tenemos el quit, nos inscribimos en los impuestos que correspondan, empezamos a solicitar nuestras exenciones, que también es algo que yo les recomiendo hacerlo al inicio de las inscripciones? Es ver también cuáles son los impuestos provinciales y municipales que tengo que pagar. Y el más habitual es ingresos brutos, y en muchas jurisdicciones, aún estando exenta en el impuesto, debo inscribirme y solicitar la exención. Pero además hay un régimen que se llama convenio multilateral, que lo que permite es crear un mecanismo de liquidación del impuesto cuando una organización tiene actividades en más de una jurisdicción. Si yo realizo ventas en Tierra del Fuego, Mendoza y Cava, bueno, ¿cómo hago para pagar este impuesto? Porque las ventas las tengo unificadas. Y ahí se creó un mecanismo que se llama convenio multilateral, y yo me tengo que inscribir en las 3 jurisdicciones y se va a determinar un coeficiente para aportar en cada jurisdicción lo que corresponda. Hasta antes de este registro único tributario, yo esto lo hacía en cada entidad provincial, que tiene diferentes nombres, pero lo que habitualmente nosotros llamamos como rentas. Pero la AFIP fue firmando diferentes convenios con las provincias y con los municipios a fin de tener un solo registro. Porque a veces pasaba que yo me inscribía en la AFIP y porque no sabía o no tenía la información adecuada, no me inscribía en ingresos brutos, entonces después me enteraba que había un impuesto que se llamaba ingresos brutos porque empezaba a tener, por ejemplo, retenciones en los depósitos bancarios. Bien, ahora, a partir de este registro único, yo cuando me inscribo en la AFIP lo voy a hacer a través de este registro único, y además tengo que denunciar en todos los domicilios donde va a operar la organización. Y es un paso previo para después poder inscribirme
en el registro, en cada una de las rentas de las provincias donde yo tribute. Acá, por ejemplo, aclara que a partir del 1 de noviembre se van sumando a este registro Corrientes, Entre Ríos y Jujuy. Y hasta la fecha ya está Córdoba, Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Santa Fe, Catamarca, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Como vemos, las provincias, como es un país federal, cada una de las provincias va conveniando con la FIP, con Nación, para poder adherirse a este registro, y hasta tanto esto no pase, no es obligatorio hacerlo de esta manera. Pero si yo ya opero en cualquiera de estas provincias que ya conveniaron con la FIP, para poder inscribirme en mi provincia, por ejemplo en ingresos brutos, primero voy a necesitar estar registrada en el Registro Único Tributario a partir de la página de la FIP. Esto es importante tenerlo claro porque además también ya se empieza a linkear toda la información y los fiscos provinciales y nacionales pueden empezar a cruzar información para ver si la actividad que yo declaro en una entidad es coincidente con la que yo declaro a nivel nacional. Así que hay que estar atentos porque poco a poco se van sumando otras jurisdicciones. Después, la legislación va a ser la misma propia de cada jurisdicción. Yo voy a tener que recurrir a cada uno de estos organismos según la provincia donde yo tribute y averiguar cuál es mi situación en función del tipo cooperativo y si existen exenciones o no, cómo están grabadas la actividad, demás. Eso no cambia. Mientras estamos en este pequeño intervalo, les voy comentando algunas cuestiones que fueron consultando. Hicieron muchas preguntas con respecto de los certificados, de si se van a entregar certificados para este curso. Les confirmamos que sí, que entregaremos certificados. Así que bueno, en los próximos encuentros les vamos a contar bien cómo va a ser la modalidad, pero efectivamente sí van a recibir certificados. Otra consulta que nos llegó bastante es dónde conseguir el material que se presenta en las clases a través de las diapositivas. Bueno, este material lo pueden encontrar en la página del CESO. Ahora les comparto el link a través de los chats para que puedan acceder a la página, pero es www.ceso.com.ar. Ahí pueden ir hacia el área de CESO en Cuba dentro de la página y ahí van a encontrar los links con el acceso a las diapositivas y también los links con el acceso a las clases pasadas de los encuentros anteriores. Recuerden también que si tienen alguna duda que les haya quedado, luego de las clases pueden escribirla y plantearla a nuestro mail, que es cursoceso@gmail.com. Ahora igual les compartimos a través del chat, les escribimos bien el mail y la página del CESO, ¿sí? Bueno, de a poquito, si les parece, vamos retomando para ir viendo algunas de otras articulaciones que nos requiere diferentes actividades que vamos llevando adelante como organización junto a los organismos del Estado. Una vez que decidimos conformarnos como cooperativa, empezamos a desarrollar diferentes actividades. Y en general, una de las primeras cuestiones que nos entusiasma mucho es definir nuestra marca. Y seguramente nos vamos a acercar a diferentes profesionales que nos ayudan con el diseño, cómo visibilizar lo que nosotros hacemos, y que esa marca refleje nuestra identidad cooperativa, no solo el producto, sino también nuestra identidad
como organización, nuestra solidaridad con el otro, digamos, todos estos valores que compartimos como organización. Y es una de las actividades que en general se disfruta mucho dentro de la organización, se debate, pero es como muy animada. Pero como todas las actividades, aunque les parezca mentira, tienen siempre una pata administrativa legal. En este caso, nosotros tenemos el derecho de poder registrar nuestra marca, ¿sí? Y más que una obligación es un derecho que tenemos. Y acá podemos recurrir al INPI, que es el organismo del Estado que nos va a ayudar en esta registración, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Como vemos, este instituto registra marcas, patentes, diseños, transferencia de tecnología, tenemos varios servicios que presta, y uno de ellos es el de la marca. Entonces, acá podemos interiorizarnos acerca de cómo registrar una marca, si ya la tenemos, cómo renovarla, cómo poner una marca en aquellos casos en que alguien quiera presentar una marca que se parezca a la nuestra. Y también nos cuenta, para que entendamos un poco más, de qué se trata tener una marca, qué es lo que significa. Y acá podemos acceder a la información de qué es una marca, que básicamente dice que es el signo distintivo de productores, comerciantes, proveedores. ¿Qué cosas no se consideran, no son registrables como marcas? Y va detallando diferentes cuestiones. Digo, no voy a entrar en detalle porque no hace a esta capacitación, pero sí me parece que es importante que veamos toda la información que está disponible en los diferentes portales. ¿Cuál es la principal función de la marca? ¿Qué tipo de marcas puedo tener? ¿Sí? Que veamos que no es solo el nombre, sino también puede ser, obviamente, el logo, hay sonoras, movimientos, olfativas, o sea, hay diferentes tipos de marcas. El derecho que nosotros tenemos de registrar la marca, y acá también al final hace referencia a la marca colectiva. Que esto es muy interesante, esto está regulado por el Ministerio, digamos, se puede tramitar a través del Ministerio de Desarrollo Social, que la ley es la ley que regula, esta es la ley 26.355, que sigue vigente. La verdad es que yo intenté buscar cómo es el registro de la marca hoy en la página del Ministerio y no lo encontré, pero entiendo que si bien es un mecanismo que no está todavía, en este momento quizás no está tan difundido, sigue vigente. Y que me parece que es interesante porque además está pensado precisamente para emprendimientos asociativos de la economía social, conformado por al menos 3 integrantes, y pueden ser agrupamientos de emprendedores, cooperativas, fundaciones, asociaciones civiles, personas que desarrollen un emprendimiento productivo o familiar. Y la idea de esta iniciativa es tener una marca propia, colectiva, donde a través del Ministerio de Desarrollo Social se puede conseguir un asesoramiento para poder realizarla en tanto a la identidad del proyecto productivo o de la entidad y el trámite concreto para tenerla, que quizás hacer el trámite directo de la marca puede ser un poco más engorroso, sobre todo cuando estamos iniciando una actividad. Así que también les quería comentar sobre esta posibilidad de contar con la marca colectiva. Perfecto. Volvamos entonces a algunas de nuestras actividades. Tenemos la marca, la registramos, y ahora queremos desarrollar nuestra página web. Y otra vez, digo, acá en general nos entusiasma mucho porque también es nuestra ventana donde nosotros vamos a visibilizar todo lo que hacemos, y además, y sobre todo se ha acentuado en este periodo de cuarentena,
donde fue quizás el único mecanismo a través del cual pudimos exponer nuestros productos y comercializar nuestros productos. Y acá también se abrieron nuevas necesidades desde el punto de vista legal y administrativo. Lo primero que yo debía necesitar para desarrollar mi página web y tenerla en términos legales es tener un dominio, ¿sí? Que si bien a veces son cuestiones que nosotros la podemos delegar a los profesionales que desarrollan la página y demás, el dominio es de la cooperativa, es un registro que realiza la cooperativa y que debe renovarse anualmente. Y acá podemos entrar, cerrando algunas páginas, a la página que es nic.ar, ¿sí? Donde me explica, ¿sí? Cómo me da todo un asesoramiento acerca de qué es un dominio, cómo se registra un dominio, si se pueden transferir, cómo se renuevan y demás. Pero lo primero que me ofrece esta página es la posibilidad de saber si el nombre del dominio que yo le voy a dar, por ejemplo, palermonews.com.ar, es un dominio que existe o no. Una cosa que quiero aclarar, que este registro son para dominios.ar, ¿no? .ar. Entonces, supongamos que a mí me gustó este nombre, tengo una cooperativa de noticias y le voy a llamar Palermo News. Busco a ver si existe ese dominio o no, y me va a decir que el dominio está disponible. Entonces lo voy a poder usar. En el caso de que lo pueda usar, me va a decir acá, ¿qué es lo que necesito para operar ese dominio? Voy a tener un instructivo de cómo registrar ese dominio, ¿sí? Y entonces acá me va a decir todo el proceso para hacer la registración, subir toda la documentación y demás. Y además es interesante porque me va poniendo pantalla por pantalla cómo voy accediendo. Otra cosa que les quiero aclarar, ya seguramente muchos han tenido que articular con esto, hay una plataforma que se desarrolló hace unos años a través de lo que era el Ministerio de Modernización, que se llama TAD, que es Trámites a Distancia. Esto se empezó a desarrollar y la idea es que la mayoría de los organismos estatales estén en esta plataforma para ir minimizando los trámites con papel y poder hacerlo de manera virtual. Y de hecho ha sido una herramienta bastante útil durante esta cuarentena. Entonces, muchos de los trámites que yo voy a hacer van a ser a través de trámites a distancia, y a esta plataforma, una de las maneras de acceder es a través de la clave fiscal de la FIP. ¿Sí? Entonces yo me registro a través de la clave fiscal de la FIP, doy de alta a la organización y a partir de ahí voy a poder empezar a operar con los diferentes organismos. Como vemos acá, no solo está NIC Argentina, sino tenemos el Ministerio de Justicia, de Obras Públicas, vamos a tener todos los ministerios y organismos con los que nosotros articulamos y que de a poco se van sumando a esta plataforma. Perdón, me fui de la página de NIC. Entonces, lo que yo les quería mostrar es cómo yo puedo ir accediendo a información a través de la misma página. Supongamos que yo quiero poner una que se llame infopalermo.com.ar, porque además aquí me va a ir diciendo, ¿no?, en las diferentes extensiones. Le pongo buscar y me va a decir también que está disponible. Voy a buscar una que no esté disponible, así podemos ver también. A ver si está con .com.ar. Bien,
Esta no está disponible. Entonces, directamente el mismo buscador me dice que es un dominio que ya existe, con lo cual no lo voy a poder usar, y me va a permitir decir, bueno, ok, con este nombre no. Y esto otra vez lo que yo les decía, yo quizás empiezo a diseñar, a pensar un nombre, diseño logo, diseño cosas y demás, y después al momento de querer inscribirlo me doy cuenta de que ese no es posible. Entonces tengo que empezar todo de nuevo. Por eso es importante que conozcamos todas estas herramientas y las posibilidades que me va dando el mismo organismo para poder agilizar y ser más efectiva en las diferentes acciones que yo quiero hacer. Ahora bien, yo ya contraté mi dominio, tengo mi página, la tengo activa. ¿Qué más tengo que hacer? Bien, acá la FIP me pide que además en aquellos sitios, ¿sí? Nosotros en la FIP existe lo que es el formulario 960, que también lo pueden conocer como el data fiscal. ¿Sí? Acá me explica de qué se trata, y esto quizás ustedes lo han visto pegados en muchos comercios, ¿sí? Porque es obligatorio con un código y información del local. Este es un formulario que se pega en el comercio, pero que además la FIP me dice que obligatoriamente yo debo exponerlo en todos los sitios web donde, de organizaciones que comercialicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de obras y servicios por cuenta de obra de terceros. Entonces, en todos aquellos sitios a través del cual se comercializa, yo tengo la obligación de también tener el data fiscal. Esto se tramita a través de la página de la FIP, uno pone el dominio y genera una extensión que yo puedo subir a mi propia página. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esta cooperativa, que es una cooperativa de turismo. ¿Ven? Acá tenemos la página de la cooperativa, este es su sitio web, donde nos cuenta todo lo que hace la cooperativa, una cooperativa de turismo, como les contaba, y aquí al final tiene el data fiscal, que esto es obligatorio, y yo puedo hacer clic en ese data fiscal y me va a dar los datos mínimos de la cooperativa, el nombre, su quit, y me va a permitir, en caso de que yo haya detectado alguna irregularidad en la organización, poder denunciarlo. Esta es una obligación que me pide la FIP para todos los sitios web. Entonces, otra cosa que yo tengo que tener en cuenta cuando tengo mi propio sitio es también considerar la normativa que la FIP tenga al respecto. En este caso, tengamos en cuenta que el sitio web sería como el negocio, porque es a donde va la persona, el consumidor, a comprar o adquirir los diferentes productos. Entonces, así como me exige que tenga el cartelito pegado con la data fiscal, que antes era un formulario que decía exija su factura, y así hemos pasado por diferentes cartelitos, hoy es este, y también debe estar subido en nuestra propia página web. Bien, otra actividad que podemos tener en nuestra organización, que ya empezamos a operar, tenemos nuestra marca, nuestra página, y vamos a recibir donaciones. Bien, ¿qué consideraciones yo tengo que tener al momento de recibir una donación? Uno tiene que ver con la FIP, y la FIP me especifica dos cosas. Primero, que las donaciones sean bancarizadas, ¿sí? Y en qué medios pueden ser admisibles como tales: depósito bancario, transferencia bancaria, débito en cuenta a través de cajero, a través de la cuenta bancaria o a través de tarjeta de crédito, ¿sí? Ahora,
Esto es importante por varias cuestiones. Primero, como veníamos hablando antes, todo lo que es el organismo de la AFIP y diferente normativa de anti-evasión y demás, exigen que la mayoría de las operaciones que se hagan sean bancarizadas, porque esto le permite al fisco tener una trazabilidad de las operaciones que se hacen y, digamos, quiénes son los intermediarios que actúan en estas operaciones, o quiénes son los actores que intercambian en estas operaciones, para poder hacer un seguimiento también de las tributaciones que se hacen sobre las mismas. Por otro lado, en el caso específico de las organizaciones sin fines de lucro, como puede ser una cooperativa, que además cuenta con la exención de ganancias, va a exigir que todos los ingresos, incluido el de las donaciones, esté bancarizado, no se reciban en efectivo mayores a 10.000 pesos, porque en ese caso pondría en riesgo el certificado de exención de ganancias. Y por otro lado, aquellas donaciones que puedan ser deducibles por quien dona, es decir, por el donante, y esto va a ser a determinadas entidades que tengan un certificado donde además el certificado especifique que quien done pueda deducir esta donación, que no es en todos los casos, tengo que informarla en un aplicativo, a través de un aplicativo que se llama Donaciones en Dinero y en Especie, Donantes y Donatarios, donde debo informar todas las donaciones que haya recibido y los donantes deberán informar todas las donaciones efectuadas. Esto permite también a la AFIP hacer un cruce entre las donaciones que se deducen y que quien haya recibido la donación pueda constatar de que sean las mismas. Entonces, cuando recibo una donación, tengo que tener en cuenta, primero, cómo recibirla, ¿sí? Esto siempre y cuando sean donaciones en dinero, ¿no? Esto no invalida las donaciones en especie, que por supuesto están permitidas. Y en caso de que corresponda, además, presentar esta declaración informativa sobre las donaciones que he recibido. Y hasta ahí, más o menos, ya tengo cumplido los requerimientos de la AFIP. Y por supuesto, según el régimen de facturación que tenga, también emitir la factura correspondiente de esa donación o el recibo que constate que la donación fue recibida. Pero acá entra en juego otro organismo, que es la UIF, que es la Unidad de Información Financiera. Este organismo se encarga de velar por todas las actividades tendientes al lavado de dinero y a la financiación del terrorismo. Entonces trata de prevenir actividades en este sentido, que vayan en sentido de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Y acá, en este organismo, nosotros vamos a encontrar dentro de la normativa un detalle que me parece interesante, que me va definiendo según el sujeto si está alcanzado o no y cuáles son las resoluciones específicas para ese sujeto obligado. La UIF nace a través de la ley 25.246, que en su artículo 20 detalla cuáles son todos los sujetos obligados a reportar y a tener controles de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo internamente. En caso de que yo sea un sujeto obligado y cumplo con la normativa vigente de la UIF, voy a tener que nombrar un oficial de cumplimiento. ¿Quién es el oficial de cumplimiento? Es la persona de mi organización que va a representarme frente a la UIF. Y acá otra cuestión a tener en cuenta es que tiene que ser miembro del Consejo de Administración. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un cambio de autoridades, también tengo que tener en cuenta que ese cambio de autoridades puede impactar en el oficial de cumplimiento y tenga que hacer un cambio ante la UIF, que es un organismo totalmente diferente. Entonces,
no solo lo voy a informar al INAE, sino lo voy a informar a la UIF y también lo tengo que informar a la FIP, por ejemplo. Digo, ¿por qué voy diciendo estas cosas? Porque como vamos viendo, las diferentes actividades requieren de registros o de información que yo voy a dar a distintos organismos, y el representante legal, que es la persona que está declarada en estos organismos para llevar adelante estas actividades, tengo que tener en cuenta que cuando cambian, también tengo que informar en las diferentes entes con los que fui articulando, para que sepan que ahora el representante legal es otra persona humana y es el que va a hacer el trámite, y en general se va a entrar además con esa clave fiscal. Entonces, como vemos, todo está relacionado, y es importante que seamos ordenados y que tengamos en cuenta que un cambio impacta en diferentes actividades y gestiones que venimos realizando. Bien, en el detalle de la normativa, nosotros vamos a encontrar específicamente una que dice asociaciones mutuales y cooperativas, que aquellas que son mutuales o cooperativas de crédito, si están participando en este momento, saben de qué se trata, porque a través de esta resolución de la UIF están alcanzadas como sujetos obligados y tienen que reportar no solo a la UIF, sino también al INAE. Pero tenemos otra de las obligaciones, que es personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros. Y en este caso entran todas las personas jurídicas con o sin fines de lucro que reciban donaciones o aportes de terceros. Entonces, cuando yo recibo una donación, quedo alcanzada también por esta normativa y voy a tener que ir a la resolución 30/2011 de la UIF, donde me va a dar un poco más de precisiones acerca de en qué casos estoy alcanzada. Y lo primero que me dice es que yo voy a ser sujeto obligado, y en este caso el sujeto obligado es la cooperativa, siempre que yo reciba en un mes donaciones superiores a 196.000 pesos, estos son valores vigentes a partir del 2019, de una misma persona. ¿Sí? No importa si las va haciendo durante el mes, como una semana, 50.000 pesos cada semana y llego a 200.000, si la hace la misma persona en el mismo mes, voy a estar alcanzada por esta normativa. Y después me va explicando cuáles son las obligaciones que yo debo cumplir una vez que quedo alcanzado. Una de las primeras cuestiones es armar legajo, acá la normativa lo llama cliente, en este caso, por ejemplo, van a ser los donantes o aquellos que hagan aportes. Y acá hay algo muy central en la normativa que me parece importante tener en cuenta. Es conocer quién me da la plata y que ese dinero sea de operaciones lícitas. Recordemos que este organismo, ¿sí?, lo que busca es prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Ese es el objetivo de este organismo. Y lamentablemente, a nivel internacional, este organismo está, tiene como dentro de sus premisas que las organizaciones sin fines de lucro son más vulnerables a caer en situaciones de corrupción o actos ilícitos, o que se pueda lavar dinero a través de organizaciones sin fines de lucro. Por eso hay normativa específica como esta, de la recepción de donaciones y aportes, y exige a las organizaciones tener controles específicos sobre todos los ingresos que reciben. Por eso es importante conocer quién me da el dinero. Y ahí es una de las cuestiones que yo les sugiero siempre tener claro, es todos los depósitos bancarios, tener claro de quiénes son. A veces nos pasa que en la operatoria, y si además operamos en todo el país, podemos tener depósitos que no podemos identificar la cobranza. Bueno, yo sugiero siempre hacer un control, más allá de los controles de gestión administrativos y demás, que por supuesto son importantes, es también tener presente que una de las cosas a través de lo cual va la UIF, es que nosotros conozcamos todos los ingresos que recibimos y de parte de quién,
y que esa persona lo haga de manera lícita, ¿no? Que provengan de ingresos lícitos. Después me va a pedir que haga reportes sistemáticos. Y esto es, una vez que yo soy sujeto obligado, y en el caso de los reportes sistemáticos van a ser reportes solo para donaciones a monto de fecha de hoy superen los 560.000 pesos, voy a tener que informarlos a la UIF. Y si no recibo donaciones, tengo que reportar sin movimiento. Entonces, es importante también tener en cuenta que una vez que nosotros somos sujetos obligados y comenzamos con los reportes sistemáticos, debemos hacerlo todos los meses, y en caso que no lleguemos al monto exigido para informar, informemos sin movimiento. Después debemos estar alertas a operaciones inusuales o operaciones sospechosas. Y en caso de que no sepamos el origen de los fondos, deberíamos denunciarlas e informarlas a la UIF. Y acá también es importante resaltar que los bancos son sujetos obligados también. Por eso muchas veces los bancos nos piden que sustentemos los ingresos que tenemos y llevemos cuáles son nuestras facturas de venta, si recibimos un subsidio, cuál es el contrato de ese subsidio, o un convenio. Nos va a pedir documentación cada tanto sobre la operatoria que yo haga, chequea que las ventas sean más o menos coincidentes con los depósitos que yo tengo, si no es muy probable que me pida un requerimiento. ¿Por qué está tan atrás de esto el banco? Porque el banco también tiene que reportar a la UIF, y nosotros como organizaciones somos clientes del banco. Entonces, el banco como sujeto obligado también cumple con esta normativa. Y en el caso que nosotros, porque nos olvidamos, porque no teníamos la documentación justo en ese momento, por lo que fuera, no le mostramos esta documentación al banco, tengamos en cuenta que el banco nos puede reportar como actividad sospechosa. Y no es porque lo sea, no es porque sea ingresos de dinero de manera ilícita, ni nada por el estilo, pero simplemente no le mostramos la documentación. Entonces el banco, como no tenía esa documentación, nos reportó. Que en general son los únicos organismos que más se están reportando, por eso yo les sugiero que tengan en cuenta todos los requerimientos que les hagan el banco, que traten de no obviarlos. De hecho, nuestro próximo encuentro vamos a hablar precisamente de inspecciones y requerimientos, vamos a hablar más que nada de la FIP, pero es similar para cualquier organismo. Lo peor que nosotros podemos hacer frente a un requerimiento de información, sobre todo de un organismo del Estado, es no contestar. ¿Sí? Porque los plazos procesales siguen corriendo y después nos encontramos que tenemos un problema mayor. Entonces, siempre tengan buena relación con la entidad bancaria e informen todo aquello que tengan que informar. Y en todo caso, si por alguna razón nos piden el balance y no lo tenemos por diferentes cuestiones administrativas, pidamos prórroga, veamos cuáles son los plazos que también tiene el banco, porque también los trabajadores del banco tienen sus plazos y sus requerimientos, y si no tienen la información, ellos cumplen con los plazos que tienen que cumplir y dirán en su legajo, no la tengo, no está claro, y esto después termina en los departamentos de la UIF de cada banco y puede terminar en la UIF. Y además, tengamos en cuenta que la ley que regula toda esta normativa dispuso lo que se llama secreto. Entonces, aquel que reporta, ¿sí? No está obligado a informarle a su cliente que lo está reportando, por el contrario, debe hacerlo en secreto. Entonces quizás nos enteramos que recibimos algún tipo de cuestionamiento o reporte o demás cuando tenemos una inspección de la UIF. ¿Qué más me va a pedir la UIF? Es que tengamos alguna política de control interno en relación a lo que tenga que ver con la procedencia de los fondos y demás. Y para esto nos va a pedir, en caso que estemos sujetos obligados, un manual de procedimiento, donde vamos a detallar
precisamente cuáles son nuestros controles y procedimientos internos para prevenir y controlar que todo, digamos, que tenemos un control y un conocimiento de todos los ingresos que recibimos. Designar, como yo les comentaba, un oficial de cumplimiento, que acá el oficial de cumplimiento es una persona física y va a ser miembro del Consejo de Administración. A veces uno confunde sujeto obligado con oficial de cumplimiento. El sujeto obligado es la cooperativa, y en su caso, cualquier miembro, que puede ser desde el presidente hasta un vocal, va a ser quien nos represente en el cargo de oficial de cumplimiento, y tiene que ser nombrado específicamente a través de un acta de consejo de administración. Y nos va a pedir además que tengamos capacitación, ¿sí? Un programa de capacitación mínimo, una capacitación anual, sobre toda la normativa que tenga que ver con esta legislación. Seguramente muchos de ustedes también, por ser clientes, han contestado si son, por ejemplo, personas políticamente expuestas, o esto que les comentaba, requerimientos de los bancos, o quizás el INAES, que también exige para aquellas organizaciones que desarrollan actividad crediticia. En fin, digo, o son sujetos obligados o como clientes seguramente han reportado, y tiene que ver con toda esta normativa y estas exigencias que nos está pidiendo la UIF. Entonces, como ven, recibir una donación no es tan sencillo. Una donación o puede ser un aporte, por ejemplo, un subsidio que no tenga como contrapartida una acción de hacer, también puede ser considerado como un aporte de terceros y pueda entrar dentro de esta normativa. Así que tenemos que tener en cuenta no solo las regulaciones que tienen que ver con la FIP, sino también con la UIF. Bien, y como para ir terminando, otra de las actividades que elegimos es si decidimos ser proveedores del Estado. Ahora hay muchos programas, sobre todo se activaron muchos más con la pandemia y actividades relacionadas con la misma, que existen más oportunidades como para ser contratados por el Estado Nacional, por diferentes ministerios, organismos del Estado Nacional, y los que nos exigen es hacer un trámite para inscribirnos. Y esto lo vamos a hacer a través de la Oficina Nacional de Contrataciones. La página se llama comprar, y es comprar.gov.ar, y acá nos va a explicar, ¿sí?, qué significa ser proveedor del Estado y cuáles son los requisitos para acceder a las compras públicas. Nos va a explicar cómo es la inscripción. Primero vamos a tener una preinscripción, donde vamos a completar un formulario. Una vez que cumplimentamos ese paso, vamos a proceder efectivamente al procedimiento de inscripción, donde vamos a subir a través de trámites a distancia toda la información que nos requiere, que esto acá, como les comentaba, explica que se hace a través de la clave fiscal de la FIP, y se presenta toda la información, y una vez que cumplimentamos con todos estos pasos y pasan los controles del organismo, nos van a confirmar si ya somos proveedores del Estado o no, y recién ahí vamos a empezar a operar. Otra vez otro punto fundamental, quizás nosotros nos entusiasmamos, desarrollamos una actividad, decimos, bueno, todo esto lo podemos vender al Estado, y bueno, ¿qué hay que hacer? Inscribirse, y pensamos que es simplemente un clic. No es tan así. Primero que nos pide información, no demasiada información, pero información que debemos tener y completar, pero un tema que es importante para ser proveedor del Estado es que no tenemos que tener ninguna deuda impositiva. Y ahí el organismo va a hacer un linkeo con la FIP y va a ver si tenemos o no deuda. Y esto es cero deuda.
Digamos, podemos tener una deuda muy chiquita de 100 pesos y salta como deuda y es muy probable que no nos den el certificado por esa deuda. Por eso tenemos que ser muy prolijos y entender todo lo que implica ser proveedor del Estado. No es solo llenar un formulario y ya está. Digo, hay un montón de controles que va haciendo el propio Estado para que nosotros podamos ser proveedores, ¿sí? Y de hecho, nos pueden dar de baja como proveedor y tengamos que reincorporarnos una vez que subsanemos aquellas cuestiones que han sido observadas. Por eso, otra vez reitero, perdón por ser tan reiterativa, pero es importante que antes de empezar cualquier actividad conozcamos todas las dimensiones de esa actividad, incluida la dimensión administrativa, legal, de gestión. Porque puede ser que tengamos todo listo y nos habíamos olvidado que teníamos una deuda con la AFIP y si no la podemos pagar o no la podemos subsanar, no vamos a poder seguir adelante con esta contratación y todas las expectativas que nosotros teníamos acerca de la actividad nueva que íbamos a poder desarrollar con el Estado. Entonces es fundamental conocer qué es lo que significa cada una de las acciones que vamos a hacer y cuál es el impacto que va a tener en nuestra organización. Bueno, damos por terminada la presentación de hoy. Los invito nuevamente a que nos cuenten a través de las diferentes, a través del mail o de los diferentes chats, según donde estén accediendo a esta capacitación, si les interesa algún tipo de información adicional de alguna actividad para que veamos qué organismos estarían involucrados en la misma, y el próximo miércoles vamos a trabajar todas las implicancias de una inspección, cuáles son los procesos y los tiempos de las inspecciones, y cuáles son nuestros derechos y obligaciones en las mismas. Bueno, les agradezco mucho haber compartido el día de hoy, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.